Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar nuestra Raspberry Pi 3B Plus con un sensor de visión IV2. En un video anterior ya vimos cómo configurar el sensor de visión, cómo comunicarlo con un PLC de la marca Allen Bradley, el modelo Compact Logix, y ahora vamos a ver cómo comunicarlo con nuestra Raspberry Pi. En caso de que no hayan visto el video de la configuración, se los dejaré aquí en la parte superior para que lo vean y también lo dejaré en la descripción. Ahora, los puntos a considerar: el software que utilizaremos para programar es 3.5.16 de Codesys. Esto nada más mencionar que nosotros utilizaremos la Raspberry Pi 3B Plus, pero si ustedes tienen otro controlador de otra marca, otro PLC, siempre y cuando soporte Ethernet IP, este video les va a servir y también pueden seguir los pasos. El sensor de visión, el IV2, obviamente con su amplificador y su cable. El software que utilizaremos para la configuración del IV2 es IV2 Navigator. La configuración en el video anterior es la que les comentaba. En caso de que no lo hayan visto, lo dejaré en la descripción. Y el manual también yo les recomiendo que lo descarguen. Ahorita les voy a mostrar el link o cómo buscarlo en la página oficial de Keyence para que lo tengan. De verdad que es de mucha ayuda, y también les recomiendo que descarguen el archivo EDS. Ahora, ¿cuál es el objetivo del video? Al finalizar este video, la idea es que nosotros agreguemos el EDS, agreguemos también aquí el dispositivo. Aquí tenemos el IV2 y hagamos un pequeño programa en el que nosotros estemos mandando un trigger. Por ejemplo, aquí vean cómo está cambiando 18. Yo voy a poner otra pruebita con otro fusible. Vean cómo ahí pieza mala nos manda no ok. Cuando nosotros ponemos la pieza que sí es la color celeste, ahí ya nos manda el ok. Que nosotros podamos también cambiar el programa. Por ejemplo, este es el programa 003. Le pongo cambiar programa y ahora tenemos el programa 000. Si yo mando un trigger, pues como tiene otra configuración, me manda como mala. Vamos a regresar al programa 3. Vamos a mandar un trigger. Bueno, vamos aquí a mandar cambiar programa. Ya lo mandamos y ahora mandamos un trigger. Y de nuevo regresamos a la configuración con la que hemos estado haciendo pruebas. Entonces, la idea es que nosotros hagamos esta pequeña lógica, lo mismo o muy parecido que hicimos con el PLC Compact Logix, pero ahora explicado en códices. Entonces, los invito a ver el siguiente video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse. De verdad que ayudan mucho al canal. Si les gusta, también un like nos ayuda mucho. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en la página oficial de Keyence. Aquí en la parte de búsqueda vamos a escribir IV2 y aquí vamos a seleccionar la opción de sensor de visión con inteligencia artificial incorporada. Le damos clic. Aquí nos vamos a ir hacia esta parte donde dice descargas. Vamos a presionar aquí en descargas. Después nos vamos a ir aquí a manuales y vamos a bajar hasta donde diga el manual de bus de campo. Viene siendo este manual es el que nosotros tendríamos que bajar. Bueno, es el que yo les recomiendo. Yo ya lo bajé y específicamente es para esto, para ver la dirección o a qué corresponde cada bit de cada uno de los bytes. Muy importante esta información. Entonces yo les recomiendo que descarguen y también después vamos a irnos a la parte de software para descargar el archivo EDS. Aquí le ponemos software, vamos hacia abajo. También en caso de que no lo hayan descargado, aquí está el software del IV2 Navigator. Lo único que les pide pues es crear una cuenta, que se creen una cuenta. En caso de que no la tengan o que estén batallando, pues lo pueden dejar en los comentarios. Y este es el archivo EDS. Bueno, no, este es el archivo CSV. Este viene siendo este archivo. También lo pueden descargar, pero este es más que nada para el Studio 5000. Aquí ya vienen todos los comentarios y todo eso. Entonces ya viene el formato pues diseñado para eso. Aquí lo que nosotros ocuparíamos es el archivo IV2 setting file
for Ethernet IP Network EDS File. Vamos a ponerlo aquí en descargar, lo vamos a descargar, vamos a ponerlo aquí en continuar y le ponemos aquí en descargar. Aquí ya lo estamos descargando. Bueno, yo ya estoy logueado en la cuenta, por eso no me pidió iniciar sesión ni nada de esto. Y este vendría siendo el archivo EDS. Entonces ahorita vamos a ver cómo lo podemos nosotros instalar en Codesys. Bueno, hasta aquí sería descargar el manual, descargar el archivo EDS, el de los tags, el CSV y el software del IB2 Navigator en caso de que no lo tengan. Muy bien, pues hasta aquí quedaría la parte de las descargas. Bueno, aquí estamos ya en Codesys. Solamente mencionar la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. Vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto estándar. Le vamos a llamar aquí a sensor-iv2-Codesys. Así le voy a poner y lo vamos a guardar en, aquí está bien, en esta carpeta. Ustedes eligen la carpeta. Aquí le voy a poner en aceptar y vamos a elegir nosotros, bueno, en mi caso, Codesys Control for Raspberry Pi SL. También se puede hacer con el PLC virtual, o si ustedes tienen otro dispositivo, por ejemplo un Festo o algún controlador que ustedes tengan a la mano y que soporte Ethernet IP, también les va a funcionar. Lenguaje de programación, vamos a elegir ladder y aquí le damos en aceptar. Vamos a esperar a que cargue nuestro proyecto y lo primero que vamos a hacer es instalar el archivo EDS. Aquí nos vamos a ir a herramientas, repositorio de dispositivos. Yo ya lo instalé, pero como quiera lo voy a, digamos, hacer el proceso. Aquí le ponemos en instalar y yo ya aquí ya tengo el archivo. El archivo en un inicio viene como un comprimido, un RAR o un zip. Entonces ustedes tienen que descomprimirlo, acceder a la carpeta y aquí le presionan, aquí está el archivo .eds, le damos en abrir y ya nos aparece aquí en la lista. Ahora sí vamos a darle en cerrar. Bueno, el siguiente paso va a ser, bueno, primero aquí sería actualizar el dispositivo de nuestra Raspberry. Esto es porque yo tengo una versión, digamos, como que anterior. Tengo que bajar la versión a la 4.0.0.0 y para evitar que me marque error. Entonces, una vez que hagamos esto, ahora sí vamos a conectarnos con nuestra Raspberry Pi. Bueno, se me olvidó comentarlo. Estamos conectados a través de Ethernet. Entonces, digamos que estamos en un switch conectados con la Raspberry y también con el sensor de visión. Todos estamos dentro del mismo rango de IPs. Aquí tenemos la Raspberry Pi. Ya la buscamos, la encontramos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un dispositivo. Vamos a agregar un bus de campo, un adaptador de Ethernet. Aquí le vamos a poner en agregar el dispositivo. Vamos a poner ahora, seleccionamos el dispositivo que se acaba de agregar. Seleccionamos ahora Ethernet IP, escáner, lo seleccionamos, le ponemos agregar el dispositivo. Se agrega aquí el dispositivo, presionamos el dispositivo que se acaba de agregar y ahora buscamos nuestro sensor de visión IV2 series y le ponemos en agregar el dispositivo. Ahora sí le vamos a dar en cerrar. Ahora vamos a darle doble clic aquí a Ethernet. Vamos a definir nosotros la interfaz de red. En este caso nosotros vamos a trabajar con la dirección IP de nuestra Raspberry Pi 192.168.0.200. Para que les aparezca es muy importante antes haber hecho el paso que hicimos al inicio, digamos como que seleccionar nuestro controlador, en este caso nuestra Raspberry Pi. Por eso nos apareció. Ahora sí le damos en aceptar y vamos a darle ahora doble clic aquí al escáner. Aquí importante verificar que restablecer conexiones automáticamente. Esto es lo más importante aquí en cuanto al escáner. Y ahora sí nos vamos a ir al IB2. Aquí tenemos que colocar la IP de nuestro sensor de visión. En este caso yo ya sé que la IP es 192.168.0.50. Entonces hasta aquí son todos los pasos que tenemos que seguir para comunicarnos con nuestra Raspberry Pi y también con nuestro sensor de visión. Entonces vamos a irnos en línea solamente para verificar
que todo aquí en el arbolito, en el árbol aquí, todo está en verde. Aquí ya nos fuimos en línea, vamos a esperar, vamos a ponerlo en run y aquí tenemos que esperar a que cambie y ahora sí está en verde. Entonces ahorita ya tenemos comunicación con nuestro sensor de visión. Ahora nos vamos a ir fuera de línea. Aquí entraría esta parte. Nosotros pues la verdad ni siquiera vimos esto del tamaño ni nada. Toda esta información de entradas y salidas ya viene en el archivo EDS 392 y 12. Solamente para mencionar, en caso de que lo hayan visto el video del Compact Logic, si recuerdan, nosotros en la configuración ahí teníamos lo de las instancias. Cuando lo agregamos como un módulo genérico, teníamos de entrada 196, de salida 6 y el formato era entero. En este caso, ahora en Codesys el formato son bytes. Por eso aquí, por ejemplo, en lugar de 6 tenemos 12, porque recordemos que un entero tiene 2 bytes. Entonces aquí sería 6 por 2, sería el doble, sería 12. Y 196 por 2 sería 196 por 2, 392. Y de ahí viene este valor 392. Entonces digamos que al final el tamaño es lo mismo que hicimos en Allen Bradley, solamente que aquí está representado como byte. Ok, y ahora en la parte de aquí de Ethernet IP, asignación de entradas y salidas, es donde nosotros tenemos pues acceso tanto a las entradas, a las salidas de cada uno de los bits o de los bytes según el parámetro que necesitemos. Aquí lo importante también es poner esta opción activado 2 siempre en tarea de ciclo de bus. De esta manera los valores se están actualizando constantemente en tiempo real. Muy bien, ahora sí, ¿qué es lo que nosotros habíamos visto en el video? Queremos mandar un trigger, cambiar el programa y también verificar si el resultado fue bueno o malo cada vez que nosotros mandemos un trigger cuando solicitemos una inspección. Entonces vamos a ir al manual que acabamos de descargar. Este es el manual. Yo voy a seleccionar esta dirección. Recuerden esta imagen, esta es la imagen del manual que acabamos de descargar. Field Network. Voy a regresar a la página en la que estaba. Y aquí de las cuestiones importantes, recordemos que tenemos si nosotros, estas son entradas y las salidas que nosotros le enviamos de Codesys serían solicitudes que nosotros hacemos. Por ejemplo, aquí tenemos solicitudes. Nosotros queremos hacer un trigger, pues tenemos que ir al byte 0, al bit 0, y cuando nosotros pongamos en 1 este bit, en ese momento se mandará un trigger a nuestro sensor de visión. Si queremos hacer un cambio de programa, pues tenemos que ir al byte 0, al bit 2. Ahora, ¿cómo podemos nosotros pues ir creando diferentes variables? Nosotros lo podemos hacer tal cual aquí. Miren, nosotros aquí aparece input. Vamos a irnos hasta las salidas. Para empezar con las salidas, aquí en la parte de abajo aquí aparecen las salidas. Aquí nos dice que es el byte 0. Aquí está el byte 0. Lo vamos a desplegar y nos dice que en el bit 0 está el trigger request. Vamos a poner aquí como descripción. Aquí. Y ahí quedaría ya nuestra descripción de este bit. Nosotros aquí directamente podemos poner así, trigger-request. Y ahí está creada ya nuestra variable. Ya nosotros podemos ir ahora a nuestro programa. Y aquí, por ejemplo, nosotros crear otra señal que sea como, por ejemplo, B, trigger de tipo booleano. Ahí está. Bueno, aquí me faltó otra G. Y ahora nosotros lo que queremos es enclavar la señal de el trigger request. Pero vean cómo aparece toda la dirección. Entonces, otra manera en la que nosotros podemos hacerlo es simplemente direccionarla desde aquí. Es un poquito más trabajoso, pero
se ve un poco menos empalmado como aquí porque aparece toda la dirección, todo el mapeo. Entonces tal vez eso pueda llegar a ser un poquito molesto. Lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar este, vamos a memorizar esto, %QX0.0. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva variable. Aquí vamos a ponerle %QX0.0. Esta es la dirección. Miren, aquí ya apareció, esta es la sintaxis. Esta es la dirección de digamos nuestro trigger, del trigger request que viene aquí. Byte 0, bit 0, trigger request. Aquí tenemos byte 0, este es el byte 0, el bit 0, trigger request. Entonces hasta aquí ya tenemos el trigger para nosotros enviar el trigger. Ahora recordemos cómo lo hacíamos también en Allen Bradley. Vamos a enclavar esta señal. ¿Y cuándo la vamos a desenclavar? Cuando nosotros recibamos la respuesta del sensor de visión que ya recibió el trigger. ¿Y cómo podemos nosotros ver eso? Pues también aquí tendríamos que ir al mapeo. En este caso 3-22 son las salidas y 3-11 eran las entradas. Entonces aquí tenemos trigger response, que viene siendo el byte 0 de las entradas y el bit 0. Este sería el trigger response. Entonces nosotros podemos aquí crear este. Vamos a ponerlo aquí. Trigger response. Nada más vamos a verificar esta dirección. Vámonos aquí. Nos vamos a ir hasta arriba. Y aquí tenemos trigger response. El byte 0 y el bit 0 es IX 0.0. Entonces aquí tendríamos que poner nada más nosotros en lugar de Q la I. Ok. Y aquí ya estaríamos nosotros diciendo que nos referimos a la respuesta del trigger del sensor de visión y ya lo estamos direccionando. De esta manera nosotros ya tenemos la lógica para enviar un trigger a nuestro sensor de visión. Ahora lo que queremos también es hacer un cambio de, bueno, aquí vamos a ponerle envío de trigger como comentario. Vamos a agregar ahora aquí en la parte de abajo y vamos a ahora el cambio de programa. Cambio de programa. Vamos a agregar aquí un contacto que se llame B, cambio de programa tipo booleano. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que hacer un switch program. Nos vamos a ir aquí a nuestro manual. 322 es las salidas y este es el bit que ocupamos, program switching request, que viene siendo el byte 0, el bit número 2. Entonces vamos a irnos aquí hasta abajo. Bueno, si aquí ya sabemos que es el byte 0 switch punto 2, pues aquí vamos a agregarlo. El punto 2 viene siendo el program switch request. Vamos a ponerle aquí program switch request. Ok, ahí está. Entonces vamos a darle aquí seleccionar la variable. Vamos a una bobina, lo colocamos, le ponemos esta variable y de igual manera vamos a hacer un enclavamiento con esta misma variable. Cuando nosotros presionemos cambio de programa, se va a enclavar. ¿Quién me la va a desenclavar, digamos? Pues cuando recibamos la respuesta del sensor de visión que ya se hizo el cambio del switch del programa. Y a eso, ¿dónde lo encontramos? Pues aquí en 311 es la página de las entradas y aquí dice program switch response, que viene siendo el byte 0, el bit número 2. Entonces ahora nos vamos aquí, vamos a copiar esta variable, la pegamos, pero ahora le vamos a cambiar a la dirección al punto 2 y también vamos a cambiar aquí el nombre. Vamos a ponerle
program switch response. Ahí está. Vamos a seleccionarla y vamos a agregar aquí un contacto normalmente cerrado. Ok, de esta manera ya estaría funcionando. Lo único que también tenemos que agregar aquí es un R-trigger para que solamente haga el cambio, el trigger por ejemplo, o el cambio de programa una vez. Vamos a agregar aquí este módulo. Aquí le ponemos R-trig. Vamos a poner ese por default, el nombre que nos aparece. Y ahora vamos a copiar esto aquí y vamos a eliminarlo. De esta manera, digo aquí esta forma si lo toma por default. Al final de cuentas es como si tuviéramos este contacto de esta manera aquí. Nomás lo pone así como el AND. Pero al final es como si tuviéramos lo que tenemos aquí abajo es similar a esto, nada más que agregamos el R-trigger. Ahora vamos a poner aquí también un módulo, un R-trigger. Vamos a ponerle el nombre que aparece por default. Lo vamos a mover el contacto hacia acá. Y también nos generó esta visualización, digamos, este diseño. Hasta aquí ya tenemos el envío del trigger, el cambio de programa. Ahora yo, ¿cómo puedo cambiar también el programa? ¿Cómo yo puedo decirle que sea el programa 1, el 2 o el 3? Bueno, vamos a irnos también al manual. Esta es una solicitud, entonces es 322. Y aquí nos dice que el byte 4 y el byte 5 es el número de programa. Entonces nosotros nos vamos a ir directo al byte 4. Aquí le vamos a poner ahora, bueno, pero la sintaxis del byte 4 cambia. Aquí la sintaxis del byte 4 sería QB4 directo. No vamos a acceder a los bits, vamos a acceder a los bytes. Vamos a ponerle aquí IB2 program. Vamos a ponerle add % QB4 dos puntos de tipo byte y cerramos con punto y coma. Y también vamos, bueno, aquí vamos a nada más a ponerle un move. Vamos a agregar un renglón en la parte de abajo. Vamos a agregar varios. Y aquí vamos a poner insertar llamada de módulo. Vamos a poner un move, un true, programa IV de tipo byte. ¿Y a dónde lo vamos a mover? A IV2 program. Ahí nada más para nosotros estarlo modificando en línea. Ahí está. Y de esta manera ya estamos mandando un trigger y ya estamos seleccionando un programa. Vamos a probar esto nada más aquí en línea. Ya después hacemos la visualización que veíamos en al inicio del video. Aquí ya estamos en línea con nuestra Raspberry. Vamos a poner Windows derecha y ahora vamos a escribir IB Navigator 2. Lo abrimos, conexión de red. Vamos a conectarnos. Yo ya sé que esa es la IP del sensor de visión y ahí ya estamos en línea. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, por ejemplo, aquí le voy a dar doble clic, control F7 y vean cómo ya se envió un trigger. Aquí tenemos 4. Yo voy a mandar otro. Aquí tenemos ya otro disparo, 5. Voy a cambiarlo nomás para que vean que sí lo está haciendo. Voy a cambiar el fusible, falso, pasamos a verdadero y aquí ya tenemos una pieza mala. Okay, voy a volver a poner la celeste, lo pongo en falso y ahora lo pongo en verdadero. Y vean cómo ya recibimos el OK. Bueno, ahora para hacer el cambio de programa vamos a ver si está funcionando. Ahorita tenemos seleccionado el programa 0. Vamos a mandar aquí un cambio de programa. Vean cómo ahora me muestra el programa 000. Vamos a poner este en falso. Y ahora aquí vamos a escribirle, por ejemplo, el 3, que es con el que estamos trabajando. Control F7 para que actualice el valor. Y ahora vamos a ponerle aquí otra vez cambio de programa.
y vean cómo cambió al programa 003. Muy bien, ahora si volvemos a mandar un trigger, ahí recibimos el OK, o sea, nuestra configuración está haciendo una pieza, una inspección buena. Bueno, hasta aquí ya tenemos el envío del trigger, el cambio de programa y estamos seleccionando el programa. ¿Qué es lo que nos falta? Pues simplemente es saber si estamos recibiendo un OK o un no OK. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, si nos vamos al manual, a las entradas, aquí vamos a regresar ahora a las entradas. Hay una opción que nos dice, bueno, una señal que nos dice resultado update complete. Este resultado, cada vez que nosotros mandamos un trigger y está el resultado disponible, se cambia de 1 a 0. Mandamos un trigger, cambia a 1, mandamos un trigger, cambia a 0, volvemos a mandar el trigger, cambia a 1 y así está intercalando entre unos y ceros. A nosotros lo que podemos hacer es utilizar esta señal, este bit, para nosotros decir, crear un set de una bobina y cada vez que ese valor cambie, decir, en este momento ya nosotros podemos decidir si está bien o está mal la pieza. Y quién nos dice si el resultado de la inspección total está bien o está mal, es esta overall judgment OK. Es decir, todas las ventanas todas las ventanas que nosotros tengamos, en este caso solamente tenemos una, pero si tuviéramos 2, 3 o 4, que todas fueran OK. Es decir, que este resultado sea OK. Este vendría siendo esa señal. Entonces vamos a crear ahorita dos variables. Primero esta, en la dirección 2, en el byte 2, el bit 1. Entonces vamos a ir a códices. En el byte 2, este vendría siendo el byte 2, en el bit 1 sería el IX 2.1. Entonces vamos a regresar aquí, copiamos este, sería IX 2.1. ¿Cómo se va a llamar este? IX 2.1 result update. Vamos a ponerle así. Result update. Y ahora vamos a poner esta también el resultado total de si es buena o mala la inspección, que viene siendo el 4.0, que vendría siendo pues nuestro byte 4.0. ok, entonces aquí vamos a crearlo. Vamos a poner aquí overall _judgment. Ahí está. Y aquí sería el 4.0. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, aquí miren, voy a hacer esto para que igual y no me estoy explicando, nada más para que vean el funcionamiento del result update. Cada vez que yo mando un trigger, miren, ahorita está en 0, yo mando un trigger y cambia a 1. Yo voy a mandar otro trigger y cambia a 0, mando otro trigger. Es decir, cada vez que tiene un resultado nuevo, este valor cambia. Entonces nosotros, tomando ese comportamiento de esta variable, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un contacto normalmente abierto y en paralelo un contacto normalmente cerrado. Con control N nosotros cambiamos el estado o lo podemos hacer aquí. Ahora, enseguida de cada uno de ellos vamos a agregar un R-trigger. Vamos a poner aquí, insertar una llamada de módulo, R-trigger. Le ponemos el nombre que aparece por default y aquí también insertamos otra llamada de módulo. Y le ponemos el que aparece por default. Este lo vamos a jalar para acá. Y aquí vamos a poner en set una variable que se va a llamar resultado nuevo. Así le vamos a llamar a esta variable. Con esto nosotros vamos a colocar un temporizador. Y después de, bueno, aquí me equivoqué. Voy a eliminar esto. Un ton. Vamos a poner el nombre que aparece por default. Este temporizador
va a empezar a contar cada vez que tengamos un resultado nuevo, y después de 500 milisegundos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner en reset esta misma señal. Entonces tenemos un resultado nuevo, cada vez que este cambie nos va a mandar a poner en set esta bobina. Cuando esta bobina esté en 1, va a contar hasta 500 milisegundos este temporizador. Cuando cuente 500 milisegundos va a resetear nuestra bobina y se va a volver a poner en 0 el resultado nuevo. Ahora, ¿qué es lo que ocupo yo aquí en la parte de abajo? Yo ya tengo resultado nuevo. Aquí tengo resultado nuevo. ¿Con qué lo tengo que comparar? Si tengo un resultado nuevo y aparte tengo un 1 en overall adjustment, es decir, que tengo una inspección buena, yo voy a tener aquí una, digamos, voy a poner en set inspección guión bajo ok. Lo voy a poner aquí y voy a copiar esta. Voy a poner aquí inspección buena, inspección mala. Si yo tengo un resultado nuevo y este es un 0, con un contacto normalmente cerrado, quiere decir que tengo una inspección no good. Ok, entonces ya tendría yo, tengo un nuevo resultado. Cada vez que yo tengo un nuevo resultado voy a evaluar si este es un 1 o este es un 0. Si es un 1 es una pieza buena y si es un 0 es una pieza mala. Ahora acá cuando voy a resetear este, lo voy a poner acá en la parte superior. Cada vez que yo tenga un B trigger, cada vez que yo presione B trigger, voy a poner aquí un reset de inspección ok y también un reset de no good. De esta manera ya tendríamos nosotros el envío del trigger, el cambio de programa y saber si la inspección fue buena o fue mala. Ahora vamos a hacer una pequeña visualización. Vamos a darle aquí en agregar. Ahí disculpen si el video se está alargando, pero la verdad quiero hacerlo lo más, explicarlo lo más completo posible. Si se alarga, pues una disculpa ahí. Aquí vamos a crear nuestra pequeña visualización para que sea un poquito más intuitivo. Aquí ya estamos dentro de la visualización. Vamos a hacer esto, vamos a agregar un botón. Vamos a ponerle aquí trigger. Vamos a ponerle a este trigger el estado normal. Vamos a poner que sea un verde tenue y el estado de alarma, el margen color negro y un verde más brillante. Aquí lo tenemos en textos, propiedades de texto, pues tal vez lo podemos poner en negrita y Arial 12. Ok, este lo podemos copiar, lo ponemos de este lado y le vamos a poner aquí cambio de control enter programa. Aquí le damos cambio de programa. Ahora vamos a agregar también un rectángulo. Bueno, aquí me equivoqué. Vamos a agregar un rectángulo. Vamos a poner seleccionar programa. 2 puntos %i. Vamos a poner esto un poquito más para acá. Estos vamos a bajarlos. Lo subimos. Y pues también lo podemos poner negrita Arial 12. Ahí está. Bueno, aquí le ponemos en trigger. Ahora en trigger, ¿qué es lo que queremos? Que cada vez que nosotros lo presionemos, mande el trigger. Lo tenemos que direccionar entonces a la variable plc.prg.btrigger. Y para que cambie de color, pues también lo ponemos aquí, esa misma variable en cambio de color. Ahora en cambio de programa también es una tecla plc-prg, es porque así se llama nuestro programa, punto,
y le ponemos B cambio de programa. Ahí está, y esa misma variable la copiamos y la pegamos en cambio de color. Ahora aquí en seleccionar programa vamos a poner on mouse click, presionamos, ponemos escribir variable. Aquí en tipo de entrada en numpad para que nos aparezca solamente el teclado numérico, utilizar variable de salida de texto y le vamos a dar aquí en aceptar. También podemos definir mínimos y máximos, por ejemplo de 0 a 31, que son los programas que podemos elegir hasta ahorita, por ejemplo desde 0 hasta el 31, y le vamos a dar aquí en aceptar. Ok. También aquí tenemos que poner en variables de texto pues nuestro programa. Punto programa IV. Creo que es este. Nos vamos a ver a corroborarlo. Programa IV es el que escribimos, entonces sí está bien. Programa IV. Y ahora en la parte de abajo vamos a agregar también el resultado de si es inspección OK, OK o no good. OK, aquí vamos a ponerle nada más de tamaño 75, 75, 75. Ahí está. Vamos a alinearla en la parte superior. Esto vamos a alinearlo verticalmente. Ahí está. Y aquí en OK vamos a ponerle nada más que cambie a color verde cuando esté OK. Y vamos a ponerlo que cambie a color rojo cuando esté no good. Aquí está. Muy bien, entonces, bueno, y aquí pues, ¿cuándo va a cambiar de color? Cuando tengamos plcprg.inspección OK, y en esta es cuando tengamos el resultado de plcprg.inspección no good ng. Muy bien, entonces ahora sí vamos a irnos en línea de nuevo. Aquí vamos a ponerle que sí. Vamos a cargar nuestro programa. Probablemente esté en stop. Vamos a tener que ponerlo en run. Aquí ya está en run. Vamos a darle aquí. Estamos mandando varios triggers. Vamos a poner esto Windows izquierdo. Y aquí vamos a mandar triggers. Por ejemplo, yo estoy mandando triggers. Voy a atravesar la mano. Vean cómo ahora tenemos el resultado no bueno. Quito la mano y el resultado es bueno. Voy a poner uno de diferente color verde. Vean cómo el resultado es malo. Voy a poner uno que es un color como naranjita. El resultado también es malo. Y ahora pondré uno color amarillo. El resultado sigue siendo malo. Vean cómo sí encuentra el ajuste de posición, pero pues la inspección en sí lo que queremos nos marca malo y está bien. Y ahora sí vamos a poner uno celeste. Vamos a poner uno celeste. Vean cómo ahí ya nos está mandando piezas buenas. Ahora para el cambio de programa, aquí vamos a poner ahora por ejemplo el programa 0. Ponemos aquí cambio de programa. Vean cómo cambia el programa 0. Si yo le mando un trigger, me manda que es una pieza, una inspección NG. ¿Por qué? Pues aquí tenemos un programa, tenemos otra configuración, otra master, etcétera. Entonces por eso es que sale mala. Vamos a poner, por ejemplo, ahora el programa 10. Le damos OK, cambio de programa. Y este programa ni siquiera está creado, dice sin establecer. Tiene un disparo interno cada 50 milisegundos. Yo voy a atravesar aquí la mano para que vean. Entonces ni siquiera está configurado. Solamente para que ustedes puedan ver que está funcionando de manera correcta nuestro cambio de programa. Aquí regresamos al 3. Le mandamos un trigger y recibimos el OK. Entonces es una práctica que normalmente se realiza con estos equipos. Mandar el trigger, hacer un cambio de programa para diferentes inspecciones, recibir si es bueno o si es malo,
Y pues ya más adelante pues vean todas las opciones que tenemos aquí. Podemos registrar una master. En caso de que estén en alarma, nosotros podemos enviarle una señal para que elimine esas alarmas. Recuerden, aquí están las salidas. Podemos aquí digamos un warning clear request, también un buffer clear request. Aquí también el programa, aquí es donde nosotros elegimos qué programa queremos. Y pues tenemos acceso a mucha información que nosotros podemos utilizar. Condiciones que nosotros le podemos decir que hasta que no esté en run el sistema no pueda correr, hasta que no esté en ready. Saber si el trigger está listo para enviarse, y si no está listo pues no le podemos enviar un trigger. Todo eso nosotros lo podemos ir agregando. El resultado de cada una de las herramientas está en el byte número 6. Esto podemos ir aquí, vamos a ir aquí al byte número 6, viene siendo por ejemplo. Aquí vean el byte, la herramienta 0 es la que está haciendo OK. ¿Por qué? Porque es la única que tenemos. En este caso es esta. Si tuviéramos más herramientas, aquí sería la .1, .2, .3. Y de esta manera nosotros podríamos decir, bueno, el color está bien, la forma está bien, dependiendo de lo que evaluemos en cada una de las herramientas. Bueno, entonces esto sería todo de este video. Se alargó un poquito, pero pues traté de ser lo más explícito y también agregar esta parte de la visualización. Espero que les haya servido, que les guste. Si les gusta este contenido, pues háganmelo saber para saber si sigo trayendo esta información sobre los sensores de visión, etcétera. Entonces pues les agradecería si me regalan un like, un suscribirse y activar la campanita. Muy bien, muchas gracias y pues espero que estén también ustedes muy bien.